Bienvenidos a Cultura Mundis, tu ventana al mundo. Explora el acontecer mundial, arte, fotografía, filosofía, historia y mucho más. Abre nuevas oportunidades a tu vida. Bienvenidos a Cultura Mundis, tu ventana al mundo. Nosotros te ofrecemos cursos, foros, talleres diseñados especialmente para ti con un enfoque único y el aprendizaje. Así es como Cultura Mundis te mantiene al día. Creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad continúa transformando vidas y desafiando límites. Una plataforma diseñada para mantenerte al día en temas de actualidad. Vive la experiencia Cultura Mundis. Amplía tus horizontes. Empoderamos a hombres y mujeres para continuar haciendo historia. Cultura Mundis, tu ventana al mundo. Hola, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Poetizando. Y hoy Ana María Hurtado, Edgar Vidaurre y yo tenemos el inmenso honor de compartir con un muchacho que está empezando a escribir poesía. Él se llama Fedosi Santaella. Fedosi, Hola, bienvenido. hola, pasen adelante, pasen por acá. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación y pues bueno, aquí dispuesto a conversar de manera más amena sobre estas cosas de la escritura poética y otros tantos aderezos. Y otros tantos aderezos, porque acuérdate que estamos llegando a tu casa y Así tanto es. Ana María, Edgar y yo nos vamos a meter en tu cocina, así que vamos a preparar el aderezo. Vale, bueno, aquí tenemos bola de cerveza. Ah, bueno. Pero antes de que hablemos de tus bolas de cerveza, Suena raro, ¿no? suena raro, pero bueno, vámonos, vente para Venezuela. Sí, hay como una mortadela, algo así, que se Ajá, llama bola de cerveza y la usan mucho, con cerveza en los partidos de fútbol, bueno, para ya, ver en la casa, en la sala de la casa, partidos de fútbol. está bien. Vamos a primero una pequeña semblanza de Fedosí Santaella. Nació en 1970 Puerto Cabello. Narrador y poeta, ha publicado tanto cuento como novela con editoriales como Alfaguara, Ediciones B, y Lo que leo en Venezuela. Pronto les vamos a traer una noticia de Diosa Blanca. En Norma, en México, en España con Pretextos y Editorial Milenio. 2009 fue becario del Programa Internacional de Escritura en la Universidad de Iowa. 2010 quedó entre los 10 finalistas del Premio Cosecha Ñ de España con el cuento Sándor y los conejos. 2013 ganó el concurso de cuentos del Nacional Venezuela con el cuento Taxidermia. Ese mismo año estuvo entre los 9 finalistas del Premio de Novela Heralde con la novela El Dedo de David Lynch, publicada luego por Pretextos. 2016 se hizo acreedor del Premio Internacional Novela Corta Ciudad de Barbastro con la novela Los Nombres, editada también por Pretextos. 2017 obtuvo mención de honor en la primera Bienal de Poesía Eugenio Montejo. En poesía publicó Tatuajes criminales rusos y El barco invisible con Oscar Totman y Daemon con LP5 Ediciones. Y este mismo año, es decir, el 2022, publicó el libro de cuentos Los Escapistas con Oscar Totman y pronto el libro de poemas Crawling con editorial Diosa Blanca. Ve, Ana María, porque cada vez que tú me preguntas que cuando voy a publicar, yo digo, si ese mismo año va a publicar Fedossi, ¿para qué van a andar publicando uno? Ujú. Ah, mira, cuéntanos un poco de ese chisme que te van a publicar en Diosa Blanca. Pues Cuéntanos sí, que aquí no hay nadie relacionado con Diosa Blanca, échanos el cuento. pues sí, eh, tengo, tuve la fortuna de que Jonais me invitara a participar.
Jonais del Carmen me invitará a participar con un poemario para una posible publicación de Diosa Blanca, ¿no? Y pues allí tenía yo Scrolling, que es un libro de poemas, digamos, el más reciente que he escrito, y pues se los entregué a Diosa Blanca, y pues resulta que el libro gustó y está ya en proceso de edición y de pronta publicación. Es un libro muy particular, creo yo, que gira un poco en torno al scrolling infinito de los tiempos contemporáneos, ¿no? Todo este tema de la belleza que está en la imagen, esa ansia de éxito y de belleza contemporáneos, este, esa vida eterna aparente que está en el simulacro. eh, Gira en torno a esos temas, scrolling, ¿no? ¿Y Justamente de ese es el por qué título. no nos das una primicia, Una Pedosio, primicia como leer, de algún poema de allí, para que conozcamos algo de este scrolling que viene? claro que sí. Pues bien, como les digo, bueno, no debería yo andar explicando el No, no, libro. no expliques, lee. Regálanos dos poemas ahí que el editor de tu libro no está presente, entonces Muy bien. agarra dos al azar. Era la más bella de esta famosa serie de televisión y así se ve hoy día, ¿no? Esos son los típicos títulos que uno consigue en los artículos actuales de la red con el permiso de los periodistas, este, que son un poco estúpidos esos títulos, ¿no? Entonces, así se llama. Era la más bella de esta famosa serie de televisión y así se ve hoy día. Han pasado 40 años desde aquella serie. 40, ¿me entiendes? 40 años y no vino ninguna nave extraterrestre a llevársela al otro lado de la Antártida. Enamorados tripulantes de manos dulces no la secuestraron, no la llevaron a disfrutar unas largas vacaciones en la tierra de Lemuria, allá donde abundan los riachuelos sucios de la perenne juventud y donde nadie conoce la palabra algoritmo. Ella se quedó de este lado de la tierra, ¿entiendes? Salió a las calles, al sol, a la lluvia, aguardó la llegada del amor en sus bares favoritos, y el amor llegó y fue bueno con ella y después malo, como de costumbre. Lloró en las esquinas, en los callejones, se alojó en el Hotel Cecil, se subió a la azotea y nadó en su estanque de aguas oscuras que de la vida eterna solo promete la muerte. Se masturbó en el sofá de madrugada frente a su personaje en la famosa serie y tuvo sexting con hombres de vergas lamentables. Fue aterrada por fantasmas que tenían su rostro a los 10 años. Odió a sus padres por amarla demasiado, por dejarla cumplir sus sueños, y también se odió a sí misma por haberlos cumplido. 40. Han pasado 40 años y he muerto 1000 veces, dice luego de leer aquel artículo en la red. ¿Cómo pensabas que me vería, imbécil? Mira, pero Fedosi, ¿esto es una biografía o esto es un poema? ¿Qué No hay sé, detrás? Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí detrás? no me interesa si sea un poema o no. No es un cuento. Y es, en este caso, un poco el tema de cómo ciertas generaciones ven la edad. Es decir, tú envejeces. Y me parece insólito ver cómo las nuevas generaciones están viendo el tema del adulto, cómo están viendo a personas que con 40 años ya los consideran viejos y 50 años más viejos todavía y 60 ya casi que se están muriendo. Eh,
es insólito cómo hay una mirada de desprecio que se basa principalmente, por supuesto, en la imagen, ¿no? Entonces encuentras artículos que te dicen, fue estrella de las películas de vaqueros hace 100 años y mira cómo se ve hoy día. Coño, por supuesto que se va a ver arrugado, viejo, a los 90 años, a los 80 años. Jack Nicholson era el actor más preciado hace 40 años y mira cómo se ve hoy día. ¿Qué es eso? Qué falta de respeto, ¿no? Qué imbecilidad, escribir algo así, ¿no? Y que además veas, el tema de la edad de esa manera, ¿no? Que viene, por supuesto, dado por toda esta estilización de los espejos que traen las redes sociales, ¿no? Ahora, dime algo, Fedose. Esto que estás diciendo, el tema de lo transitorio, el tema del paso del tiempo, el tema de la edad, ¿cómo se puede relacionar con tu escritura? ¿Qué es para ti Bueno, poetizar porque ya yo estoy viejo. Los viejos hablamos de cosas de viejo. Las así? mucamas de mi cono. Nosotros creo que de aquí nos vamos a salir en amarillo y te dejamos con tu editor Edgar Vidaurre. No por libro, Bueno, sino por editor. somos un par de viejos bien guapos los dos. Ah, mira, pero échanos, ya va. Y Pero échanos, mientras más viejos, más guapos somos. ok, La pero ¿qué tiene, mucama de mi cono. ajá, pero ¿qué tiene que ver esto con poetizar? ¿Cómo es tu proceso de poetizar? ¿Qué es para ti poetizar? ¿Cómo ha cambiado esto con el tiempo, en la medida en que te has ido poniendo viejo? Ajá. Mira, este, hay digamos, un proceso donde en determinado momento, por ejemplo, no quieres narrar. Cuando yo estuve trabajando con tatuajes criminales rusos, bueno, a mí se me conoce como narrador originalmente, ¿no? Y cuando yo estaba trabajando con tatuajes criminales rusos, estaba haciendo una investigación para alguna cosa que yo trabajaba en televisión, escribiendo, digamos, artículos para Max y HBO. Yo escribía para esos canales en línea hace un tiempo y llevaba la página web donde montábamos artículos sobre la programación, sobre las películas. Y por alguna película que tenía que ver con tatuajes criminales rusos, me tocó investigar sobre ello. Y encontré que eso era tan maravilloso, tan fascinante todo lo que estaba allí, el lenguaje que estaba detrás de los tatuajes, la manera en cómo se hablaban unos con otros a través de esos tatuajes, las significaciones. Por ejemplo, un tatuaje de una iglesia, de una catedral en el pecho, no significa que ese preso es religioso. Puede que lo sea, pero no significa que él es un católico devoto o un ortodoxo devoto. Lo que significa ese tatuaje de una catedral en el pecho es porque esa catedral es una prisión o esa iglesia es una prisión. Los conventos fueron tomados, al inicio de la Revolución Rusa, fueron expropiados, por decirlo de alguna manera, y fueron convertidos esos conventos, ya que tenían muchos terrenos, fueron convertidos en campos de prisión, en lugares de trabajo forzado. Entonces la catedral o la iglesia lo que significaba es que tú habías estado preso, porque eso era una prisión. Y era una prisión además de trabajo forzado. O sea, los conventos eran los lugares más temidos por los prisioneros, porque eran los lugares donde iban a trabajar en el campo. Ok, pero ya va, que hay algo que yo no entiendo. Ajá. Estás hablándome de un libro
que, para que la gente no se confunda, ya no existe. Me No, está claro que existe. hablando, bueno, eso es lo que yo tengo entendido, ¿ok? Me estás ¿Cómo hablando de un que no personaje que existe? pasó a mejor vida con scrolling. No, eso es No, 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 mapa de John, sombra y Johnny, viento. no. Ajá, pero que quiero que me aclare un poco porque estoy un poquito confundido. Ajá. ¿De Tatuajes qué de trata? criminales ¿El rusos es mi scrolling primer libro. o los tatuajes rusos? Tatuajes de criminales rusos es mi Aquí primer libro que están lo los publiqué con tatuajes Tommy. criminales. Bueno, Ajá. pero ¿me vas a terminar de echar el cuento o no? Si me aseguras que me vas a decir qué significa poetizar para ti. Allá voy. Ajá, dale. Entonces, yo empecé a investigar estas cosas y dije, oye, qué maravilla, ¿no? Todo el lenguaje que está detrás, ¿no? Porque la araña sube o porque la araña baja, por en los hombros, porque el cuchillo atravesado aquí, una cantidad de elementos interesantísimos. Y yo dije, oye, yo quiero escribir algo de esto, pero no quiero escribir un cuento, no quiero escribir una novela. Voy a probar a escribirlo de otra manera. No necesariamente voy a contar una historia, aunque puede que tenga una historia. Entonces el camino que conseguí fue empezar a adentrarme en el verso, en la escritura del poema, sin interesarme realmente que eso pudiera o no ser un poema exactamente. Entonces, de algún modo, por ahí comenzó mi camino de escribir poesía, aunque yo hace rato estaba interesado en la poesía. Por ejemplo, en Iowa en 2009 yo le preguntaba a mis amigos poetas qué era la poesía, cómo trabajaban ellos la poesía, si era algo que nacía así de un chispazo y la escribían, o era parte de una revisión, de un trabajo constante, de un proyecto. Yo no entendía muy bien qué era el trabajo poético. Poco a poco me fui metiendo, digamos, por allí y empecé a escribir poesía a partir de lo narrativo. Quiero contar una historia, pero no necesariamente tiene que ser un cuento. Entonces, también en ese momento, mi trabajo literario, narrativo, me estaba resultando muy pesado. Sentía que las palabras eran un bloque, un muro, y me pesaba a escribir. Y de algún modo, por medio, empecé a separar esos ladrillos de ese muro y a interesarme mucho más el lenguaje también, sin dejar la historia a un lado, sin dejar de contar historias. Entonces, ese trabajo entre el lenguaje, trabajar más el silencio del lenguaje, intentar decir más entre los intersticios en blanco y también intentar decir algo que no puedo decir desde la narrativa. Para mí la poesía ligera o el poema me aligera el lenguaje, que no lo puedo hacer en narrativa. La narrativa la siento muy pesada. La historia en sí misma, el hecho de contar una historia, también en cierto momento me pareció muy pesado. Y gracias justamente al lenguaje poético, la lectura del poema y la escritura del poema, empecé a escribir narrativa desde otro ángulo, ¿Cómo es eso, Fedosio? más cargado, digamos, de la belleza del lenguaje que de la importancia de la historia. Entonces, por ahí empiezo yo a encontrar respuesta a lo que es escribir o hacer un poema. Yo no creo
vamos a hacer el abordaje de esa respuesta desde lo negativo, ¿no? No, me cuesta mucho, quizás porque soy más narrador y más racional. Me cuesta mucho entender el poema desde la manera, digamos, más relacionado con lo romántico, en el sentido del romanticismo literario, por supuesto. En el tema del genio y el tema del, de- del duende, de la chispa, de voy caminando y me cayó un rayo y se me ocurrió el poema. Quizás haya algo de eso, y sí lo creo, porque la poesía es el inicio de una sospecha de algo, de un conocimiento, sí creo que la poesía, el conocimiento, no obstante, claro, si vemos el conocimiento desde el punto de vista racional, el conocimiento es justamente un conjunto de palabras, un lenguaje, un abarcar todo el universo a través de las palabras, a través del lenguaje. Entonces, si pensamos el conocimiento desde esa categoría, pues quizás se contradiga esta idea de la poesía como una forma de conocimiento. Más no obstante, yo considero que hay otras formas de conocimiento que están más dadas por la sospecha y por una especie de río interior donde empiezan a iluminarse ciertos espacios y ahí empiezas a comprender ciertas cosas que quizás a esta edad ya podemos empezar a llamar sabiduría, es decir, el conocimiento convirtiéndose en sabiduría. Más no obstante, me parece imposible vivir en ese estado orgásmico constantemente. Yo no puedo. Me encantaría, pero no puedo andar caminando sobre las nubes constantemente o atormentado constantemente por el sentimiento poético, ¿no? Entonces trato de darle forma al poema o al libro de poemas a través de un proyecto. Me gusta trabajar el proyecto poético. Me gusta crear una estructura. Me gusta montar un aparataje que conciba unas ciertas ideas. Me planteo un proyecto. Ok, voy a escribir un libro sobre tatuajes criminales rusos que hablen un poco de la rebeldía de la individualidad del hombre contra el pesado, la pesada tiranía del colectivo, la individualidad del hombre, la rebeldía del hombre frente a los poderes, y eso unido a los tatuajes. Empiezo a trabajar eso y creo un conjunto de poemas o un conjunto de textos, como tú lo quieras llamar, que van creando un concepto, así como scrolling. Scrolling parte de una idea. Bueno, me voy a meter en TikTok, me voy a meter en Instagram, voy a empezar a pensar esto. Ahí también es donde está el tema de la forma del conocimiento. Voy a empezar a pensar esto, voy a empezar a ver qué, a tratar de entender qué es lo que tengo frente a mí y qué es lo que me dice TikTok, qué es lo que me dice Instagram, qué es lo que me dicen las influencers, qué es lo que me dicen estas chicas que aparecen en Mykonos y en Dubái, disfrutando la vida y siendo perfectas. Empiezo a pensarlo, pero lo empiezo a pensar, si bien puedo acudir a un material crítico, académico, teórico, lo empiezo a pensar de otra manera, que Ok, no sea, dame un segundito para hacer una pregunta. sí, Porque hay un tal Edgar Vidaurre, ¿verdad? Que él asumió como editor de Diosa Blanca el reto de tomar scrolling. Entonces yo quiero aprovechar que él apareció de repente como para que nos diga por qué tomó scrolling como nuevo proyecto editorial
Y así aprovecho y le paso la palabra a mi queridísimo Edgar Vidaurre. Bueno, antes que nada, un saludo y un honor tenerte, Fedosi, pero quisiera de todas maneras que terminara. Era muy interesante lo que estaba comentando con respecto justamente a esa experiencia del deslizamiento, del scrolling, en donde tú tomas esos fragmentos, por decirlo así, de las redes para construir una narrativa, ¿no? Vale. No sé si habías terminado y para No, hacerte entonces me falta una pregunta. un poquitito nada más. Entonces, A ver, cuando me aproximo a a estos proyectos de libros desde la poesía, me gusta pensar que estoy aproximándome también a un libro de ensayos, ¿no? De ensayos evidentemente no académicos, sino de ensayos literarios. El ensayo literario entendido como una forma de deriva, de ir descubriendo tu pensamiento en la medida que que vas recorriendo el camino, que vas disfrutando el lenguaje y al mismo tiempo también vas descubriéndote a ti mismo y lo que tú piensas de ciertas cosas en la medida que vas desarrollando el proyecto. Es un proyecto que se va haciendo conceptualmente en la medida que lo vas trabajando. De algún modo para mí escribir un libro de poemas, yo no escribo un poema, no puedo, no sale, no soy de esa manera. Yo soy, digamos, un poeta muy racional. Si vamos a considerar que soy poeta, soy un poeta muy racional. Entonces, yo voy armando un proyecto y a partir de ese proyecto voy escribiendo los poemas. Y un poema me va llevando a otro, una lectura me va llevando a otra, y así vivo un año, 2 años, el tiempo que tenga que vivir, investigando, leyendo, pensando, casi que las 24 horas al día, este proyecto que quiero convertir en un libro de poemas. Y en esa medida que lo considero un libro de ensayos literarios, pues no lo voy trabajando de una manera académica, sino lo voy trabajando más desde el lenguaje, más desde ciertos pensamientos, ciertas frases, cincelando la belleza del lenguaje, porque en ese sentido, para mí el ensayo y el libro de poemas son la misma cosa. así es. Entonces, ¿qué es poetizar? No tengo la más mínima idea, pero tengo las ideas de cómo actualmente he estado escribiendo yo algunos libros. Bueno, tremenda respuesta, Fedosi querido. Como te dije, un orgullo, una, una alegría enorme tenerte por acá junto con Cultura Mundi, la querida Ana María y la humilde editorial Diosa Blanca que se va a llenar de prestigio mundial a partir de la publicación de tu libro. Yo siempre usualmente ahondo en la pregunta Sí, para obtener más respuestas de qué es para ti la poesía, que es la pregunta de rigor del programa, ¿no? Del sí, evento. Pero leyéndote, yo te he leído mucho, ¿no? Lo confieso, soy un asiduo lector tuyo. Creo que el misterio, el silencio, lo oculto es uno de tus grandes motivos. Me gustó mucho Daimón, ¿no? Ese demonio tipo griego que te va susurrando al oído tu destino, ¿no? Esa mezcla de música y mito. Yo que soy músico, bueno, o dicen que soy músico, pues obviamente eso fue hojuelas con miel para mí, ¿no? O en la imagen, el dibujo, el arte como refugio, incluso el tatuaje, diría yo, ¿no? Ese hilo conductor, ¿no? Y por supuesto la experiencia humana. Por ahí una entrevista tuya que yo leí, tú decías que la literatura es un compromiso con así lo es, humano. Entonces, claro. en este caso, contigo, que eres único y original, para mí también es imposible. Creo que no hay preguntas. ¿Para qué va a preguntar uno para qué es poesía? Y creo que tampoco hay respuesta en tu caso. El que te lea, yo que te leí ahorita profundamente, scrolling, pues realmente es muy difícil como figura singular encasillarte, ¿no? Aunque como tú mismo lo dices, tu obra narrativa ha sido pues más conocida, tu incursión
en la poesía, por lo menos para mí como lector, tiene dos grandes hitos, ¿no? Mapas de sombra y viento, que, que siguiendo tu tradición en lo que estás diciendo, se disolvió en el tiempo y se reconvirtió en otras cosas. Sí, Me dan esa sensación de que tu voz no es precisamente lírica, sino profundamente posmoderna, ¿no? Fragmentaria, híbrida, ¿no? Irónica y a la vez intensamente humana y emocional, ¿no? Tú no buscas la trascendencia metafísica ni la armonía clásica, aunque en Daimon hay algo por ahí, mientras más bien te mueves entre ruinas, retazos de memoria, guiños culturales, una sensibilidad que abraza siempre lo efímero, ¿no? Estás abrazando algo que se está yendo, ¿no? Y es un collage, ¿no? Donde está la televisión, el cine, la filosofía, la literatura, la música, la experiencia humana y, por supuesto, lo marginal, diría yo, ¿no? Antes de hacerte la pregunta, bueno, hay una pregunta implícita en lo que voy a decir, porque para mí, Mapas de Sombra y Viento, independientemente de tus grandes otros poemarios que has venido sacando, tienen una elipsis que se une con una especie de eterno retorno, con scrolling, ¿no? En ese mapa de sombra y viento, que es un mapa, bueno, el título lo dice, el mapa no es una guía, es un laberinto. La sombra no es una amenaza, sino una especie de archivo, y el viento no es una fuerza, sino más bien como una especie de susurro, ¿no? Hay una sí, geografía emocional ahí que tú vas construyendo, donde el sujeto poético, que ya uno no sabe cuando te está leyendo si eres tú o es uno mismo, se descompone, se recompone y de alguna manera no hay una ubicación. A mí me prefigura ese mapa y me lo confirma Scrolling, que a medida de que tú vas estableciendo coordenadas y mapas, los vas deshaciendo también. Eso se va desapareciendo, vas creando otras coordenadas, otros nortes, otros horizontes, otros afuera. Por eso el scrolling, ¿no? Eh, y por supuesto, tú eres muy ecléctico, ¿no? Tu verso libre, una prosa poética, un tono convencional y al mismo tiempo un poco confesional y muy intertextual, ¿no? Hay una conciencia estética que no le tiene miedo al humor, a la ironía, y además tomas el artificio de una manera impresionante, ¿no? Esa tensión entre lo lúdico, lo íntimo, esa clave posmoderna, como dije, que no eres un profeta, sino una especie de performer, una especie de cartógrafo de lo incierto, ¿no? Además, leyendo tu poesía me doy cuenta de que tú no te limitas a dar un testimonio en contra o a revelarte, ¿no? Es más bien una arqueología del alma en tiempos de crisis, una forma de resistir a la desolución a través del lenguaje, ¿no? sí. Y por supuesto, ejerce con tu inteligencia suprema un diálogo con la tradición sin someterte a ella, y abres, por supuesto, caminos que lo llevan a uno a lo múltiple, a lo errante y al mismo tiempo a lo profundamente humano. Entonces te pregunto ahora, ¿es para ti la poesía, no como pregunta, porque dije que es imposible y sé además que no hay respuesta para eso, pero la poesía se podría decir que se puede simbolizar con ese desplazamiento, con eso efímero, porque Pedro Salinas, el gran poeta español, decía que lo ausente es lo más presente, ¿no? Entonces, en el pequeño proverbio que yo te hice a Scrolling, que espero que te haya gustado, yo digo que la belleza, como nunca, la sientes tú porque está ausente, ¿no? Ausente en el sentido de que la estás buscando y no está, pero sin embargo esa ausencia te marca una enorme presencia, ¿no? Entonces ese desplazamiento, ese scrolling, que en términos clásicos es el figurar en la pantalla de una computadora o en la pantalla de un celular, se repite para ti como símbolo, como una especie de paradigma de lo poético. Sí, sí, bueno, la palabra desplazamiento ahí es clave, ¿no? Em, el- el- si partimos evidentemente de un lugar, de un punto, que es el punto
como lo he dicho en otras ocasiones, donde está el lenguaje que hablamos todos los días, las palabras que decimos todos los días están en ese centro. Y está bien, porque evidentemente también ese es el lenguaje con que nos comunicamos o que tratamos de entendernos, que tampoco parece que funciona muy bien en vista de todas las condiciones que vivimos actualmente, ¿no? En el planeta. Tampoco que ese lenguaje que esté ahí en el centro logre comunicarnos mucho y hacernos entender mucho. Pero bueno, es el lenguaje de las palabras comunes, ¿no? De los lugares comunes. Y el que, el buscar la poesía desde el punto de vista evidentemente de la escritura y bueno, y también un poco desde el alma, ¿no? El que empieza a buscar la poesía en el mundo que lo rodea también se va a desplazar del centro donde están todas las formas de hacer lo mismo de la misma manera todos los días, se va a desplazar del centro de las rutinas, se va a desplazar del centro de los pensamientos fáciles, ¿no? Se va a desplazar de los adverbios mentales, ¿no? Y que son los adverbios terminados en mente, ¿no? Que son como dice Stephen King, los dientes de león de la escritura. Si nos desplaza, la poesía es de moverse de ese centro, ¿no? Salirse de ese centro y desplazarse. Y es desde la poesía, desde la manera de entender la existencia, que es alejarse de esos lugares comunes de la vida. Yo soy abogado y los abogados somos así. No, yo soy profesor universitario y los profesores universitarios somos de tal manera, ¿no? Yo soy poeta y los poetas somos de tal manera. Salirse de ese lugar y empezar a entender la amplitud de la existencia que tenemos ante nosotros y la amplitud del lenguaje que tenemos ante nosotros. Y pues de comenzar a experimentar, empezar a moverse también, empezar a experimentar, empezar a mirar. Yo no puedo estarme en el mismo lado. Eh, Me encanta, qué sé yo, eh, Henning Mankell y toda su serie de Kurt Wallander y sus libros de 500, 600 páginas. Tengo todos los libros de Henning Mankell, donde pues, el protagonista es, como sabemos, Kurt Wallander. Me encantan pues, esas novelas, pero yo no puedo mantenerme en el mismo personaje, y lo digo metafórica y concretamente durante tanto tiempo. Yo no sé cómo Mankell o Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, que lo odiaba a Sherlock, pudo mantenerse tanto tiempo en el mismo centro. Yo no puedo, cuando yo publiqué Rocanegra, eh, algunos me preguntaron por qué no seguía, hacía otra historia de Rocanegra, y me van a disculpar la palabra, pero me daba una profunda ladilla volver a escribir sobre Rocanegra, ya, ese fue un proyecto, quizás por ese también, porque yo trabajo por proyectos, ¿no? Ya yo escribí sobre Rocanegras, ya yo dije lo que tenía que decir sobre Rocanegras, después quizás Rocanegras vuelva en otro libro de otra manera, convertida en otra cosa, porque al fin y al cabo soy yo, pero no va a ser la fórmula que ya encontré. No me gusta quedarme en la fórmula es quedarse en el centro y no desplazarse. Entonces, ahí encontré, bueno, tuve éxito escribiendo libros sobre Tucupita. Y entonces ahora voy a escribir 20 libros sobre Tucupita, crónicas urbanas sobre Tucupita. Y voy a escribir 20 libros sobre Tucupita porque todo el mundo le encantó que yo escribiera sobre Tucupita. Entonces no puedo, no puedo. No tendría sentido la escritura para mí y por lo tanto no tendría sentido la existencia tampoco mía. Porque si yo no me desplazo, si yo no me muevo, si yo no hago ese poco ese scrolling, digámoslo así, existencial del lenguaje y de los proyectos literarios, por eso me desplacé de la narrativa, o del cuento a la novela, de la novela a la novela ensayo, que por ejemplo podríamos decir los nombres. Por eso me gusta también el tema de lo fragmentario, porque lo fragmentario te permite moverte
en distintas direcciones también, no es una sola dirección en la que te puedes mover cuando sales del centro, sino moverte en distintas direcciones. Como el scrolling justamente es eso, ¿no? Y el scrolling también, porque el scrolling no todo el tiempo tampoco es así, ¿no? Consigues una imagen que te llama la atención aquí, le das a esa imagen te va a llevar, es lo como la ilimitada, ¿no? De la que hablaba Pierce, ¿no? Un signo, te llega otro signo, te lleva otro signo, y al final todos esos signos se van abriendo, se le van abriendo agujeros, ¿no? Llega un momento en que ese signo es un gran agujero cargado de implicaciones y tiene una hermosa oscuridad que lo convierte en símbolo. Entonces, en ese sentido, me gusta desplazarme, me gusta moverme de ese centro, me gusta hacer scrolling, y eso abarca la literatura. Por eso no me gusta pensar que hago específicamente poesía o que hago específicamente ensayo o que hago específicamente novela, porque me gusta moverme dentro de un proyecto que se llama, por llamarlo de una manera pretenciosa, mi obra literaria, en la que me voy moviendo. Porque si vuelvo y lo repito, si me quedo en un solo lado, es como si me muriera. Es como si estuviera declarando mi propia muerte. Entonces por eso me muevo constantemente, no solamente de un libro a otro, de un proyecto a otro, sino también dentro de los propios géneros. eh, Esta posmodernidad, digamos, también tiene un profundo sentido espiritual, por decirlo de esta manera, ¿no? Y ese profundo sentido espiritual tiene que ver justamente con la exploración de lugares del lenguaje y lugares del alma para yo mantenerme vivo. Entonces, para que no digan, también hay una mística, este, dentro de ese sentido de lo poético y del sentido más que de lo poético, de lo literario. Aunque ya actualmente podríamos decir que de algún modo ya mi sentido de la literatura ah, es un sentido poético, por decirlo de esta manera, pero es un sentido poético en el sentido de justamente la búsqueda de de esa belleza espiritual, de esa constante búsqueda de lo espiritual en la belleza del lenguaje y en la belleza de los proyectos y en la belleza de pensar el mundo. Entonces, yo en la poesía me ensayo, ¿no? Por decirlo así. Y en la literatura vivo constantemente ensayándome, ¿no? No puedo hacerlo de otra manera. Yo no soy, aunque he estado relacionado con la academia, y trabajo en la academia, no hay nada más fastidioso que ser académico y no hay nada más eh, seco y aburrido que escribir tesis y ensayos académicos. Esa es la cosa más fastidiosa que hay en el mundo. Entonces, este, porque no me creo una sola cosa, además, ¿no? Yo no me creo académico. No me creo dibujante, no me creo poeta, me creo una persona que se está buscando constantemente. Eso es lo que creo que soy. Perdón, ya me hicieron ponerme místico y poeta y No, maravilloso, maravilloso. Pero sí, bueno, ahora te voy a dejar en manos de la reina del programa, de la exquisita Anne-Marie Hurtado, que seguramente va a venir con cosas maravillosas para plantearte. Adelante, Ana María. Hola, Ana María. No te creas ninguno de esos epítetos, F12. Como era suponerse, son exageraciones de vidaurriadas. Mira, Fedosi, bueno, yo reitero honor que es para nosotros tener a un escritor de tu talante, de tu trayectoria. Muchas gracias. Parte de lo que yo quería hablar contigo, ya lo has dicho, ¿no? Curiosamente respondiste mucho de las preguntas que yo traía.
A mí me quiero mostrar este libro, me encantaría que la gente lo pudiera encontrar, los tatuajes, no se ve bien, los tatuajes criminales rusos que lo publica Todman en el año 18, ¿no? Es un libro que para mí resultó impactante y entonces, bueno, es bueno, es propicio el momento para recomendarlo y quería hablar de ese libro contigo en el sentido de que es el primer libro de poesía tuyo luego de lo que has hablado, de tu trayectoria como narrador. Entonces ya respondiste muchas de las cosas que yo quería preguntarte, cómo fue la escogencia, porque el tema es muy particular, ¿no? Exacto, aquí está. El tema es sumamente particular, esto de los tatuajes criminales rusos, ¿no? Eh, entonces, parte de lo que yo quería saber es cómo Fedossi se mete en este mundo de los prisioneros rusos o soviéticos, no sé. Sí. Pero bueno, ya creo que más o menos lo respondiste, pero de todas maneras queda abierta la posibilidad de que ahondes allí, ¿no? Pero dijiste algunas cosas que a mí me resultaron interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, dice que la poesía es el inicio de una sospecha. Entonces, por ahí iría mi primera pregunta. ¿Qué crees tú que sospecha el poeta? ¿Qué sospecha el poeta? Bueno, el poeta llega como a esa frontera, ¿no? Yo creo que creo que el poeta tiene que estar como un poco desarreglado en el sentido de la cabeza. Este, tiene que tener como una fractura, tiene que tener como en alguna parte de él un puente roto y tiene que tener como este, un olfato hacia otras formas de conocimiento más allá de los límites del objeto, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido la poesía tiene algo de zen mm, y ese sentido de la vacuidad, ¿no? Del zen, donde siente que todo ha perdido su por fortuna y una cosa circula dentro de la otra, por seguir hablando del scrolling y del movimiento y de la separación del centro. Eso es lo que hace un poco la, el pensamiento que gira en torno al Zen, creo yo, ¿no? Llenar que la montaña sea el río, que el río sea el árbol, que el árbol sea el clavo, que el clavo sea el pájaro, que el pájaro sea el zorro. Cuando empiezas a tener esas sospechas, creo yo, de que una cosa está dentro de la otra y ninguna cosa contiene la otra, y que el lenguaje no sirve para explicarte eso, ahí es donde empieza la sospecha. Empiezas a sospechar del lenguaje y empiezas a sospechar de los límites entre las cosas y empiezas a sospechar que no tienes razón, simplemente, ¿no? Que no hemos tenido razón ni la tendremos. Ahí creo yo que se responde esa pregunta que me hace. Esa es la sospecha. Claro, estás hablando de que hay como una especie de pensamiento oblicuo, ¿no? O de Que pensamiento sin pensamiento, o de palabras sin palabras, o de pensamiento sin mm. palabras. Esa es la Bueno, eso sospecha. me lleva a lo otro que sospecho, ¿no? Cuando te escucho. Tú has trabajado por un lado las distopias y creo que por otro lado aparecen las heterotopías en ti. De hecho, yo siento que Tatuajes Criminales Rusos tiene que ver con un espacio heterotópico, una heterotopía. Este, la heterotopía la estoy utilizando como el término de Foucault, mundos de otros mundos, ¿no? Como que tienen sus particularidades, un mundo los genera
son particulares, pero entran de alguna manera en contradicción o tienen ciertas relaciones paradojales con el entorno, como son los cementerios, las prisiones, los mismos manicomios, ¿no? Eh, Sí, entonces, tatuajes criminales rusos yo lo ubico como una gran heterotopía, ¿no? Y pensaba yo, precisamente, y lo había escrito, cuando hablas de la poesía como salirse del centro, que también es muy zen, ¿no? Ese irse por lo oblicuo, por lo que no está definido, por lo que escapa del lenguaje. La poesía es en sí misma una heterotopía. sí, sí, bueno, la heterotopía la podemos comprender de dos maneras, ¿no? Que es el espacio de la reclusión, el espacio un poco del control, el espacio otro, ¿no? Pero también Foucault dice que la heterotopía es la carpa, por ejemplo, ¿no? La carpa en el jardín de tu casa, que eso también es una heterotopía, que es el espacio otro. Y siempre que pienso en la heterotopía y en la carpa, pienso en ese cuento de Federico Vega, que hay una carpa donde se está muriendo el abuelo en esta casa el nieto va a visitarlo y siempre que entra a la carpa, a esa especie de carpa donde se está muriendo el abuelo, el nieto se siente seguro en ese lugar donde además está la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay, yo siempre me imagino como si, como volviendo a ser niño, hay noches en que juego a lo siguiente. Me van a decir, este feo sí está loco, pero bueno, este, hay noches que me arropo, me pongo ya, como estoy viejito, me pongo un gorro para que no me pegue el frío en la cabeza, como dicen los viejitos, para que no me fregue el frío en la cabeza, me pongo el gorrito. Yo me pongo el gorrito y me arropo y empiezo a pensar que estoy dentro de una carpa, pero dentro de una carpa en el medio de la nieve. Entonces, me imagino como si fuese Amundsen o como si fuese Scott buscando el polo sur en la Antártica o en algún bosque nevado donde de repente puedan aparecer los lobos también. Y me imagino que dentro de esa carpa estoy protegido. Entonces, la heterotopía no existe, evidentemente, sin la sensación de peligro, ¿no? Este, de algún modo, ahí estoy, ¿no? Tatuajes criminales rusos es un espacio de peligro, evidentemente, estás hablando de criminales, pero los símbolos Mm, que arropan su cuerpo, que marcan su cuerpo, son espacios de seguridad. También estos rusos, estos criminales rusos también fueron en su momento, es un libro también que habla del país, ¿no? Es la representación de lo individual. Este soy yo, este es mi cuerpo, esto es lo único que no me puedes quitar. Estas marcas que tengo en mi cuerpo es lo único que no me puedes quitar. ¿Qué vas a hacer? Desollarme. Me quitas la ropa, me quitas el nombre, me pones un número, pero yo sigo de pie aquí con mis tatuajes, siendo yo. Entonces, es una respuesta al poder, es una respuesta al peligro. Entonces, digamos que el tatuaje para estos criminales rusos es su espacio de heterotopía, es su lugar seguro. ¿Frente a qué? Frente al peligro. Fíjate que también muchos de ellos, como decía, si hay algunos que se tatuaban una catedral, otros se tatuaban a Lenin, o a Lenin, como lo quieras llamar, aquí en el pecho. Y entonces dice, "Ah, es comunista". No, él tenía tatuado a Lenin en el pecho porque él ponía el pecho a aquel que podía apresarlo, dispararle, matarle, decía, mátame, pues, dale aquí a Lenin. ¿No? Dale a Lenin, mata a Lenin, pues aquí está, dale, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la heterotopía, que es un espacio de protección en medio de la muerte, del dolor, del peligro. Ahí surgen, en ese sentido, los tatuajes de criminales rusos. Es horrendo que tú te puedas sentir identificado
con un criminal ruso que no lo voy a llamar un rebelde consciente de la sociedad brutalizada, tiránica, pero de algún modo te sientes más cercano a ese criminal ruso que no desearías encontrártelo en el camino porque evidentemente no saldrías bien de la situación, pero te sientes más identificado con ese criminal ruso que con el soldado soviético que está de parte de ese poder que te anula, que te reduce, que te pisotea, que te quita el nombre, que te quita tus espacios de individualidad en nombre de una sociedad socialista. Quieren que tú no tengas individualidad, que tú no tengas pensamiento propio, que no puedas disentir. Eso, por ahí creo que va la respuesta. Me hacen pensar mucho, Muy bien, muy bien. Ah, me están haciendo pensar mucho. fíjate qué interesante que la heterotopía también es un término médico y anatómico, ¿no? De tejido funcional en Ah, eso no otro lo sitio sabía. que no es donde debería estar, ¿no? Sí, es el Mm, origen, la heterotopía es un término médico, ¿no? no, imagínate. Entonces, sí, qué interesante, ¿no? Fíjate que el poeta sospecha y quizá busca un espacio como una carpa, un espacio de seguridad, sabiendo que el peligro está afuera, ¿no? Y el peligro tal vez es el lenguaje que no alcanza, ¿no? La búsqueda permanente del lenguaje que abarque otra cosa. Y aquí viene ese tránsito del narrador al poeta, que es también muy interesante porque me parece a mí en lo particular que el poeta que se manifiesta en Tatuajes Criminales Rusos y en Scrolling es un poeta enriquecido por el pensamiento discursivo, ¿no? Aquí el pensamiento discursivo tuyo que llamas racional, la narrativa, tu forma de dar, lejos de empobrecer el lenguaje poético, en tu caso lo enriquece, ¿no? Hay un enriquecimiento de la heterotopía, dada este tránsito de tejidos, ¿no? Entonces, yo, Mm, por ejemplo, estos poemas que son eh, como una especie de prosa poética que alcanza niveles metafóricos y líricos, eh, pero no deja de ser narrativa, ¿no? Entonces eso creo que lo hace único y lo hace muy, muy interesante, ¿no? Y tiene algo que a mí me parece fundamental en la poesía, que es la emoción. No es solamente una búsqueda intelectual, racional, ¿sabes? No, sino que hay una cosa profundamente estremecedora. Y en ese sentido yo te voy a pedir que leas. Hay un poema aquí que a mí me perturba me conmociona. Es un poema que tú elijas y que leas este que te voy a pedir, que es Cruz en el pecho. Y luego tú eliges otro de los tatuajes rusos, tatuajes criminales. mucho. De paso que les digo que esos criminales son encantadores, porque logra Fedossi, como bien lo dijo, que uno se identifique con el criminal ruso perfectamente, ¿no? En todo hay algo de uno. Así es. Déjame ver si lo consigo. Pero Cruz Ana en el María, pecho. Cruz en fíjate, el pecho está en la página 11. de Ah, página ok. Dime 11. la página. 11. Ok. Oh, Para que ah, ya, 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 ya. Ok. Sí, cruz en el pecho. Esto está en tatuajes criminales rusos. Ok. Ajá, ya. El de la madre. Cada atardecer, apenas llegaba yo de la calle, mi abuela me perseguía con sus gritos.
Me atrapaba y azotaba y luego de pie y desnudo sobre una jofaina de peltre, me restregaba el cuerpo con sus manos de lija. Así decía la vieja, así decía, eres fiel, eres tu piel. Yo no entendía, tampoco tenía cabeza para ello. La vieja me hacía daño. Era como si hubiera querido arrancarme el cuero, como si deseara que yo fuese otro. Tenía una cruz en el pecho y aquella cruz saltaba sobre sus tetas enormes. Eres fiel, eres tu piel. No dejaba de decir y yo padecía. En realidad, nunca he dejado de hacerlo. Hoy debes estar restregando tus huesos, vieja salvaje, sacándote desesperada la tierra que tanto odiabas, que tanto me lavabas. Pero acá me tienes, lo lograste. Acá me tienes, sucio del mundo, pero limpio en el pecho. Eres fiel, eres tu piel, no se me olvida. Ese es Ana Uf, María. bueno, lo deja Este uno fue sin el libro palabras. que le ¿Tienes puse. otro que quisieras leer de tatuajes criminales? Sí, déjame ver. Bueno, que, bueno, resulta que del libro hay como un par de poemas que ya se han convertido así como en los que siempre me comentan los lectores. Y bueno, recientemente creo que aquí está Vicente Forte, que lo leyó y me comentó el libro y me comentó que ese era uno de los poemas que más le había gustado. Entonces, pues como Vicente me lo señaló recientemente, lo tengo claro entre los que, y me lo han señalado varias personas también. A lo largo de los años. Entonces creo que es uno de los poemas exitosos del libro. Dale, léelo, por favor. Poemas con rating. Coronoi, coronoi obitatel ciurmi, entre paréntesis, cot, gato. Mi madre fue una mujer de huesos de elefante que nos negaba el horizonte con su ancho cuerpo y su inclemencia. Mi madre era un bosque muerto, pero con el gato ella era diferente. Mi madre tenía ese gato, decir que lo tenía es un decir, y solo a él le daba ternura. Había miedo en casa. El hambre nos encerraba en las esquinas de las delaciones. Pero el gato iba y venía, andaba por su cuenta y nos miraba con desprecio. A madre también la ignoraba. Se iba a buscar amor y regresaba herido, el ojo arañado, la oreja tronchada, luego de quién sabe cuántas gatas asesinas. Con ahita benevolencia se dejaba recibir por madre y ella le daba amor en aquella cárcel de cuerpos tapiados por dentro. Presenciar el cambio de madre, mirar cómo florecía, comprobar cuánto afecto nos negaba, era triste y ardoroso, era tatuaje. El tiempo también me puso sobre los tejados, me arrojó a las ventanas, me hizo dueño de las trancas, de los candados, pero nunca, madre, pude robarte, nunca pude robar tu corazón. Ese es Cot, Eh, gato. Bueno, Hay entre los dos algo bien significativo que yo creo que es algo que recorre el libro y es la imposibilidad del amor. Sí, sí, Entonces, esta imposibilidad del amor, ¿qué dice de ti como poeta? Fíjate que la sí. poesía se termina convirtiendo en una suerte de denuncia, Ujú. una forma de hacer llamar a la mujer. Sí, bueno, fíjate, ya simplemente desde el punto de vista de la historia y de lo que encontré, es
una profunda relación, y eso no solamente ocurre con los rusos, también lo ves en las investigaciones sociológicas sobre los malandros venezolanos, que es una relación de desgarradura con la madre, mas no obstante, es una melancolía y un desgarro eh, que no sé llamarlo exactamente falso o mentiroso, ¿no? Porque el malandro igual al final le importa tres pepinos la mamá, igual estos, ¿no? Era una relación de necesidad de protegerse con la madre, y la madre reflejada en la Virgen, y la madre reflejada en la propia madre, ¿no? Entonces, esa necesidad, ¿no? De tener un refugio justamente en medio de la orfandad del mundo que está, porque de algún modo sí, son huérfanos con madre, es algo muy raro, ¿no? Entonces, sí, este criminal, el de este poema, eh, en su caso, su madre era una madre dura, una campesina eh, más rusa, que estaba más preocupada por no pasar hambre, y por mantener a 7, 8 muchachitos que darle amor a cada uno, y harta, ¿no? Por supuesto, de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ahí hay un amor, este, bueno, recientemente estuve viendo la serie esta de Ed Gein, y bueno, también todo el tema es con la madre. Ese hombre terminó siendo las monstruosidades que hizo por culpa de la madre, ¿no? Entonces, bueno, Fíjate, fíjate que cuando, evidentemente puede causarte mucho daño, ¿no? Eh, esa relación, ¿no? Y al mismo tiempo también pues, la deseas mucho, es un doble juego, ¿no? Y bueno, y por otro lado, evidentemente el tema del amor, pues sin amor no somos nada en el mundo. fíjate que cuando tú escribes Primera balada de la educación siberiana con voz rusa de Peter Stormare, Ajá, hay algo que está vinculado aquí a la madre y a lo femenino. bien, Diría que todo el libro es un llamado a lo femenino. sí, 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 Tatuaje, tal cual. un tatuaje se hace en secreto. Está prohibido hacerlos, mas no pueden evitar que los partemos. Y con el caucho derretido de la suela de los zapatos. La pasta se mezcla con azúcar, hollín, cenizas, alquitrán y meados de convicto. Se dice que los meados evitan la infección. Son varios los métodos del arte, del dolor. Algunos puntean sobre el madero cientos de agujas, filosas en ambos extremos, para luego clavarlo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro dolor. Otros trabajan la hojilla, trazan en nuestra piel una topografía de sangre que ha de ser cubierta con el líquido negro de la penuria. No se puede pensar el dibujo sin la cicatriz. Y cuando tú escribes, no se puede pensar el dibujo sin la cicatriz. La pregunta es, después de haber leído el libro, si se puede pensar el poema sin el dolor. No, pues no. Es importante en ese sentido el dolor, ¿no? También lo que te punza te mantiene despierto, ¿no? De algún modo. ¿Ok? Fíjate, Ujú. para cerrar un poco esta idea, inmediatamente después escribes, soy de la casta, de los que sienten el tiempo como una crecida de río que arde en la piel y en la vida. Soy de los que no pueden estarse en ningún lugar, de los que se van más temprano que tarde, de los que saben que se irán más temprano que tarde. Soy un temblor suspendido sobre el agua quieta de la luz, un asombro que aletea hacia la ventana y deja atrás el encierro.
Y fíjate que mariposa. lo que me llama la atención de allí es tu responsabilidad como poeta, porque dices, de los que se van más temprano que tarde, y aquí pones una cursiva Ujú, como un tatuaje, ujú, dices, de los que saben que se irán más así es. temprano que tarde. Soy un temblor, y de ahí te vas a ti personalizando, Fedossi como temblor, un temblor suspendido sobre el agua quieta de la luz, un asombro que aletea hacia la ventana y deja atrás el encierro. Sí, ese prisionero se fue, se Ese pre- escapó. ese presidente se fue. Bueno, Así es. yo estoy profundamente conmovido que hayas estado con nosotros. Ana María, no sé qué puedes decirnos. Edgar, Ana María, quítale el off. Bueno, yo le quería pedir a Ah, Fedossi yo quería, es que me quitaron a Fedossi, por Dios. A ver, Yo quería, como en tatuajes criminales rusos, obviamente todos los referentes son a las prisiones de la Unión Soviética particularmente, ¿no? A todo Sí. esta historia soviética. Yo quería saber, ya que la mamá de Fedossi tiene ascendencia ucraniana o es hija de ucranianos, no sé exactamente, o ella es ucraniana, este, si algo de esta historia familiar de inmigración de Ucrania está de alguna manera como dolor también en este libro. Sí, maravilloso eso, Ana María. Bueno, tú creces con eso. Mi mamá nació en Alemania, en un campo de refugiados norteamericanos. eh, y mis abuelos, por parte de madre, son ucranianos. Y por Mm. supuesto salieron con la guerra. Y yo crecí con eso. O sea, hay yo que sepa, hay dos Fedosis. Este, bueno, yo he encontrado hasta por cierto, en Instagram encontré una Fedosi, que es una rusa hermosísima, una niña bellísima que hace poco quedó embarazada y tuvo a su bebé, pero es una cosa que es una niña hermosísima, una ucraniana bella. Entonces digo, mira, también hay alguien bonito que se llama Frecuentemente Fedosi. Sí, dije, hay alguien bonito que se llama Fedosi, por lo menos. Pero el otro Fedosi era mi abuelo. Yo me llamo Fedosi por mi abuelo. Que es una variante, tengo entendido, de Fedor, Teodor, Fiodor, Teodoro. Teodoro, Teodosio. Entonces, por eso, de ahí viene el Fedosi. Y pues mi abuelo Fedosi, se llamaba Fedosi Kruk, Kruk. Kruk es cuervo, por cierto. Em, Él lo recuerdo contando historias de la lejana Ucrania en su apartamento en la urbanización Cumboto, en Puerto Cabello, con un vaso de vodka en la mano, sentado en su sofá contando historias de Ucrania, enojado, a veces con mucha melancolía, mucha nostalgia, siempre había algo de tristeza y también de enojo en sus palabras. Y mi abuelo detestaba todo lo comunista, a muerte. Y el gallito rojo, decía él, odio al gallito rojo, decía mi abuelo. Y no, yo crecí con eso, escuchando esas historias, eran historias fabulosas de Ucrania, con elementos maravillosos, este, con y también cosas horrendas, como un niñito que le explotó una granada en la cara en una vía de ferrocarril y cosas así, ¿no?
Y por supuesto todo eso estaba allí, ¿no? La nieve. Mi abuelo contaba historias de gente que moría de frío en la nieve. Y bueno, mi abuela cocinaba delicioso, no hablaba mucho ni hablaba muy bien el español. Y todas esas cosas formaron parte de lo que para mí fue una infancia feliz. Y son mis lugares de refugio del alma que me hacen seguir de pie en muchas ocasiones. Ese orgullo de ser, de ser nieto de estos dos personajes mágicos, ¿no? Mi abuelo era, era el hijo ilegítimo, ¿no? De un capitán del ejército zarista. Este, y pues sus cuentos eran fabulosos y eso lo llevo yo, pues, ¿no? Mm. Entonces, hay una relación mía, pues, de alguna manera, por decirlo así, con esa gente, con esas tierras, ¿no? Y de algún modo yo me siento en ocasiones un criminal ruso como esos, ¿no? Y siento que son familia, que son cercanos, que estoy relacionado con ellos. Yo no sé nada de Ucrania, ni sé hablar ucraniano. Vipi, mate, cholera, Giovanni Straku, es el único que sé que son groserías, ¿no? Pisnastaraya, Giovanni Straku. Esas son las cosas que yo sé que son groserías ucranianas que no las voy a traducir. Y algunas palabras como kartofle, malenki. Mi abuela me cantaba una canción bellísima, decía Bayu, 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 Malenki, Malenki. Bueno, A mi abuelo. yo ahí te lo entiendo porque tengo también familia ucraniana por parte de Ah, madre, bueno, no lo pero, digas. pero que- ya, no, no vayas a las groserías. Y aparte Vaya. que por la hora tenemos que ir cerrando. Yo no sé si nuestro querido Edgar Vidaurre te quería comentar algo No, para ir. yo solamente quería pedirle a Fedosi, si es posible, que cerrara leyendo Scrolling Infinito y así Sí, le va dando, deja en el aire ese sabor a los pero oyentes. Crolling Infinito dice los poemas cortitos. Un poco más corto. Bueno, consigue tú uno que quieras. Si quiere No leer, sé, bueno. El de Jacobo es extraordinario. Ah, bueno, ese es Jacobo Greensberg. Bueno, vamos a hacer eso. Léelo para poder ir cerrando. Jacobo y la casa cuántica. Vamos, léelo. Exacto. Dale. Y este Jacobo, bueno, bueno, una vez más no hay que explicar las cosas, pero es Jacobo Greenberg. Un científico, un neurocientífico mexicano. Que Todos creen desapareció que misteriosamente. desapareció misteriosamente y que investigó las operaciones a mano limpia de la bruja Pachita. Vamos a leerlo, por favor, como cierre y para que nos digas para cuándo va a estar el libro que... Ah, bueno, eso ya lo dice Super Edgar. Jacobo y la casa cuántica. Todos creen que el gran científico espiritual de la mente se lo llevó a la oscuridad de la CIA, o los reptilianos, o Hollywood, que está lleno de reptilianos y agentes de la CIA. Pero no es así. A Jacobo se lo llevó su propia cabeza, que se volvió una casa cuántica. Él se metió a su interior y no quiso salir más. Allí habita un dios luciérnaga que gira en torno a la bombilla de una cafetería de carretera. También un piloto de avión que no sabemos si es un dios o un maestro trascendental. Se dice que está por si algún día a la casa cuántica le da por salir volando. Y en una esquina, una piedra pequeña y roja. De vez en cuando la piedra lanza un grito aterrador y luego sigue siendo piedra, una piedra pequeña y roja. Jacobo tuvo largas conversaciones con Pachita,
la chamana que vivió, como se sabe, en los cuartos más oscuros del edificio Río de Janeiro, entre las calles Durango y Orizaba, en la emblemática colonia Roma de Ciudad de México. De esas conversaciones le nació la casa cuántica a Jacobo y se volvió tan poderoso que hubiera podido destruir el mundo. Pudo ser profeta o ángel exterminador. Bartleby del Apocalipsis prefirió no hacerlo o no serlo. Olvídate del amor. Fue su hastío los que nos dejó seguir viviendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Edgar. Nos pregunta Yusfia cuándo vamos a tener este libro de Fedossi. Bueno, ese libro ya está, le hicieron una revisión estos días, ya prácticamente se van a incorporar en estos días y yo diría que antes del cierre de mes ya tenemos ese libro en la mano. Lo vamos a sacar, por supuesto, primero digital, virtual, y bueno, se le mandarán a Fedossi sus ejemplares y vamos a ver si hacemos un bautizo aquí en alguna de estas librerías, un bautizo scrolling, un bautizo virtual, los deslizamos por las redes hasta México y Fedossi se desliza en scrolling hasta Caracas para hacer ese bautizo. Invitamos hasta los reptilianos para que vengan. Ah, Fedossi. Sí, hombre, esa es otra de las cosas Bueno, de vamos las redes hoy día. a darte las gracias, Fedossi, por toda esta lectura que has hecho y esta entrega tan privada, tan íntima, donde la poesía está absolutamente imbricada en tu historia personal. Y aprovechar para invitarlos para la próxima semana, que va a estar con nosotros nuestra queridísima Coromoto Renault. Así que ahí ya tienen la invitación, Coromoto, el próximo lunes 20 a las 8 de la noche. Muy bien, queridos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ana María, no sé si quieres decir algo para despedirte. No, muchísimas gracias a Fedossi por esta maravillosa charla. Oye, coincidió con María Gabriela Brazón, que también dijo maravillosa charla. Roger Ramírez también dice, ay, se me fue. Iniciaste con una crítica a los viejismos y edadismos. Y es Esos rarísimo. tatuajes rusos también son venezolanos, evocando lo femenino, materno, dual, amor y odio. Me quedo lleno de tatuajes. Gracias, Bueno, Roger. nos quedamos tatuados. Gracias, María Gabriela. Vamos con este encuentro. Pedrosi, un millón de Ujú. gracias por este encuentro y un abrazo a todos. Un Hasta pronto. abrazo a todos, mil Con gracias. Coromoto. Linda Hasta asistencia. luego. Gracias, Coromoto, por estar. Chao.